Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El fiscal general Francisco Barbosa denunció que la Policía Nacional habría interceptado ilegalmente las líneas telefónicas de dos ex empleadas de la jefe de gabinete Laura Sarabia, al parecer buscando información sobre el hurto de un bolso con dinero en efectivo. El fiscal general aseguró que volvieron las chuzadas y dijo que las interceptaciones ilegales se justificaron con un informe falsificado en el cual las dos mujeres eran señaladas como miembros del Clan del Golfo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por su parte, el gobierno se pronunció por las chuzadas en el caso Laura Sarabia. ¿Quién dio la orden? Es la pregunta que transmitió el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al director de la Policía General, William René Salamanca, por las chuzadas que se hicieron desde una oficina de la Dijín e Interpol. Dijo que el gobierno no tolera interceptaciones ilegales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las autoridades en Panamá informaron sobre el hallazgo de 10 migrantes que murieron ahogados en la selva del Darién. La directora del Servicio Nacional de Migración de ese país, Samira Gozaine, informó que algunas personas siguen insistiendo en cruzar a pesar de lo caudalosos que son los ríos. Agregó que hasta hoy unos 170.000 migrantes han ingresado de forma irregular a la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Brutal bombardeo ruso a Kiev. Misiles impactaron el corazón de la capital ucraniana a plena luz del día. Presidente de Ucrania critica propuesta de Colombia sobre la guerra. Dice que es muy mala. Asombro mundial por humanoide con inteligencia artificial. Investigadores alertan sobre el inicio de una nueva era. Alarma por caída del presidente Joe Biden en un evento. Condenan a sacerdote colombiano en Italia por abuso sexual de 2 menores. Estados Unidos aprueba nueva vacuna contra la bronquiolitis. Elon Musk vuelve a ser el hombre más rico del mundo con $192.000 millones. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. En Ucrania, Kiev fue blanco del ataque ruso más mortífero en meses y respondió con varios bombardeos sobre la región fronteriza rusa de Belgorod, en una ofensiva que el Kremlin calificó como un intento de invasión por parte de Ucrania. La guerra ha llegado a un nuevo pico que no solo se ha limitado al territorio ucraniano y en las últimas horas, tanto ciudades de la antigua República Soviética como Rusia han sido blanco de ataques que hacen temer a que se produzca un escalamiento del conflicto no visto desde que empezó la invasión. Kiev fue blanco en las últimas horas del bombardeo ruso más mortífero en meses, después de que al menos 3 personas murieron, incluida una niña de 9 años y su madre, mientras otras 10 resultaron heridas. La capital de Ucrania ha sido el blanco de la más reciente arremetida lanzada por las tropas de Moscú contra esta República Soviética, cuyas autoridades confirmaron que el ataque se llevó a cabo con sistemas de misiles terrestres tácticos operacionales y no con aviones de combate o con drones como había ocurrido en las últimas semanas. Y aunque las defensas aéreas de Ucrania se han vuelto cada vez más efectivas para interceptar drones y misiles rusos, en este caso los escombros resultantes provocaron incendios y afectaciones en edificios que dejaron víctimas. Rusia también empieza a sentir el precio de la guerra en su territorio y el Kremlin aseguró que rechazó un intento de Ucrania para invadir la fronteriza región de Belgorod con tanques y soldados que, según Moscú, fueron frenados por sus aviones y artillería. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky criticó el accionar de Colombia frente a la guerra en Ucrania y su propuesta de una tregua con Rusia. En su primera entrevista con medios de América Latina, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló con desdén de la propuesta de una tregua de 5 años impulsada por México, Colombia y Argentina. Un conflicto congelado significa que Rusia tiene tiempo para acumular tropas para una ocupación total, que fue exactamente lo que hizo. Los líderes de estos países han sugerido tener otros 5 años de tregua. ¿5 años para qué? Para que Rusia entienda cómo eludir las sanciones, para que Rusia establezca el proceso de producción de aún más misiles de crucero. Entonces, ¿qué sentido tienen 5 años? Es una propuesta muy mala y por eso no la vamos a acoger.
Habló sobre el estado de la guerra y el de los soldados rusos. Creo que los rusos están cansados moral y físicamente. Creo que están muy conmocionados por no haber sido capaces de conquistar Ucrania. No han sido capaces de conquistar la mente de la gente. No estoy hablando del territorio solamente, sino que no lograron doblegar a la gente. Y esto les genera una terrible fatiga y nunca volverán a ser un estado vigoroso porque los derrotamos moralmente. Afirmó que aunque hay poca relación con América Latina, está haciendo todo lo posible porque sea más fuerte. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Bulboaca, Moldavia, donde se reunió con una cincuentena de líderes del continente europeo durante la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea. Con este encuentro, del que no se esperan acuerdos concretos, la Unión Europea ha querido subrayar su apoyo a Moldavia, país fronterizo con Ucrania y donde existe un conflicto congelado con la región separatista prorrusa de Transnistria. Ameca es un robot humanoide con una forma avanzada de inteligencia artificial generativa que le permite responder preguntas de una forma inmediata y más humana. Además, este robot habla fluidamente varios idiomas. Ameca es un robot humanoide desarrollado por Engineer Arts con sede en el Reino Unido. A Ameca se le puede hacer una pregunta y responder de manera humana. Combinado con sus animatrónicos líderes en el mundo, es posible lo más cercano que los humanos pueden llegar a tener una conversación con un robot de la vida real. What would be the most nightmare scenario you can imagine with AI and robotics that might present a danger to people? The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. La cabeza contiene docenas de actuadores que son responsables de controlar las expresiones faciales de Ameca, dándole un carácter humano que puede fruncir el ceño, sonreír y parpadear. El robot puede hablar fluidamente en varios idiomas, incluyendo japonés, alemán, chino, francés, inglés, británico y americano. Uno de los fundadores manifestó que se están enfocando en las manos y piernas de Ameca, apuntando a una versión de caminar completamente y que sea capaz de agarrar y manipular objetos. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una fuerte caída durante un acto de graduación de la Fuerza Aérea en el estado de Colorado. A sus 80 años y con la mirada puesta en la reelección de 2024, el presidente Joe Biden es el mandatario de más edad que ha ostentado el cargo y esta cuestión, junto a algunos lapsus, han sido uno de los principales argumentos empleados por sus opositores para apelar a un cambio de liderazgo en el país. Aunque en esta ocasión Biden protagonizó algo más que un pequeño lapsus en un evento público, después de que sufrió una fuerte caída durante un acto de graduación de la Fuerza Aérea en el estado de Colorado. Aunque casi de inmediato, el demócrata se puso de rodillas ayudado por 3 personas mientras señaló detrás de él, pareciendo indicar con qué tropezó. Posteriormente tomó su asiento por sus propios medios. Tras el tropezón, la Casa Blanca tuvo que salir a aclarar que el mandatario se encuentra bien y reveló que había un saco de arena en el escenario que provocó la caída de Biden cuando este le dio la mano a uno de los graduados. Aunque este no es el primer incidente de este tipo que sufre el presidente estadounidense, que en 2022 protagonizó una aparatosa caída al tratar de bajarse de su bicicleta y en 2021 cayó varias veces cuando subía al avión presidencial. El desempleo en Latinoamérica se redujo 3 décimas en 2023 y se ubica en el 6,7%. Según el último informe global presentado por la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo en Latinoamérica y el Caribe se sitúa en el 6,7% en 2023, 3 décimas menos que el año pasado, lo que sigue manteniendo la región por debajo de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, la tasa media de desempleo en América Latina es una de las más altas del mundo, solo superada por el norte de África, los estados árabes y Asia Central y Occidental. Latinoamérica es una de las regiones que ha logrado igualar o mejorar los niveles anteriores a la crisis sanitaria junto al sur y el sureste asiático y Europa, aunque la organización no dio a conocer cifras exactas teniendo en cuenta que la población activa latinoamericana supera los 300 millones de personas de acuerdo con el Banco Mundial. Ello podría significar que el número de desempleados en estos países se eleva a más de 20 millones.
Un acalorado debate sobre el presupuesto se presentó en la Organización de Estados Americanos por la crisis que atraviesa esta misma entidad debido a su situación financiera. La representante de México, la embajadora Luz Baños, protagonizó un choque con el presidente del Consejo por el aumento de las cuotas que pagan los países. El bloque de izquierda en la Organización de Estados Americanos, que se mostraba homogéneo en algunos aspectos, se rompió en una tensa sesión sobre el presupuesto, que incluyó gritos, golpes a la mesa y acusaciones de discriminación e insultos. El micrófono, no te oigo. Lo que pasa, Luz, te oigo. Te pido por favor si puedes tomar asiento, si querés. El Consejo Permanente aprobó una resolución por 25 votos contra 5 para solicitarle a la Asamblea General que se realizara este mes un aumento de los recursos que los países destinan a la organización luego de años de congelamiento. Las naciones que manifiestan discrepancias con la conducción del secretario general Luis Almagro quisieron impedirlo. No puede ser votado. México, que ha manifestado sus intenciones de que la institución desaparezca, presionó hasta el último momento para rechazar la propuesta. Un sacerdote colombiano fue condenado en Italia por abuso sexual. El sacerdote Carlos Arcos Pérez fue condenado a 8 años de prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de al menos 2 menores de edad. La captura de Pérez se efectuó en abril de 2022. Además de la sentencia, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos, así como la prohibición de desempeñar cualquier función en instituciones, tanto públicas como privadas, que involucre contacto con menores de edad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para tratar el virus respiratorio sincitial para adultos de edad avanzada. Este es un virus muy extendido y muy contagioso, conocido sobre todo por causar bronquiolitis o infección de los bronquiolos en niños pequeños durante el invierno. La farmacéutica anunció que su vacuna tiene una efectividad del 85% a la hora de prevenir casos graves en adultos mayores. Elon Musk vuelve a ser el hombre más rico del mundo. Según un recuento de Bloomberg Billionaires, el CEO de Tesla tiene ahora un patrimonio neto de 192 mil millones de dólares frente a los 187 mil millones de dólares del CEO de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Los dos centibillonarios, término utilizado para referirse a personas con fortunas de más de 100 mil millones de dólares, han estado codo a codo en el primer puesto durante meses. Muy buenas noches. Por primera vez en la historia del país, cientos de profesores de la Universidad Nacional decidieron enviarle una carta solicitándole al Congreso de la República el retiro de la reforma pensional que el gobierno les presentó, porque según ellos el proyecto afectará gravemente a un importante sector de la población colombiana. Nuestros invitados de esta noche son el profesor Orlando Acosta, quien ejerce hace 42 años como profesor en la Facultad de Medicina de la Nacional, y el profesor Héctor Ramírez, quien lo hace desde hace 15 años en la Facultad de Ciencias Humanas. Básicamente, doctora Acosta, ¿qué motivó la carta de ustedes? La carta tuvo como motivación central el hecho de que la reforma pensional propuesta por el Gobierno Nacional reduce a menos de la mitad el ingreso pensional que tendrían los profesores que actualmente hoy tienen menos de 1.000 semanas cotizadas para sus pensiones. ¿Únicamente los profesores o todos los cotizantes? Todos los cotizantes, es decir, todos los que en el país, para decirlo en términos más generales, todos los asalariados que cotizan para pensiones al sistema, en particular al sistema de reparto de prima media administrado por Colpensiones. Sí. Deme, por favor, un ejemplo de lo que dice el doctor Acosta, doctor Ramírez.
Sí, por ejemplo, un profesor que al final... ¿Un profesor o un cotizante? O un cotizante que al final de su vida laboral tiene un promedio de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. En el sistema actual puede recibir una pensión de alrededor de 7 millones de pesos si ha cotizado las 1.300 semanas y se retira en ese momento. Con la reforma, entonces, de esos 10 salarios mínimos, solamente 3 se destinan a el componente de prima media en Colpensiones. Y el excedente se va a destinar al componente de ahorro individual que ofrece una rentabilidad menor. Con lo cual, Colpensiones solo te va a garantizar a este asalariado alrededor de 2.200.000 pesos. Y el componente de ahorro individual que proviene de los fondos de pensiones alrededor de 1.700.000, con lo cual la pensión de esta persona se reduciría a 4 millones de pesos aproximadamente. Es decir, doctor Ramírez, con el régimen actual vigente, ¿la pensión sería de cuánto? De aproximadamente 7 millones si la persona cotizó 1.300 semanas. ¿Con el sistema actual? En el sistema actual y si está en Colpensiones. ¿Y con la reforma? Y con la reforma 4 millones de pesos. Como conclusión de la operación matemática. Como conclusión de la operación matemática, es decir, en el sistema actual, si esta persona cotizó 1.300 semanas, es aproximadamente un 70% de tasa de reemplazo y con la reforma es aproximadamente un 35% para esta persona de 10 salarios mínimos. Eso lo propone el proyecto al intentar, digamos, unificar los dos regímenes. Bueno, esencialmente lo que se pretende y es usar un criterio con el cual expresamos desacuerdo en el sentido de que la clase media y en particular los profesores universitarios que devengan más de 3 salarios mínimos tienen ingresos pensionales inmerecidos, con el argumento de que hay más de 21 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. Lo que argumentamos es que realmente el problema de los ingresos no es la desigualdad en el ingreso, sino la pobreza. Dicho de otra manera, podemos tener desigualdad en los ingresos, pero no necesariamente seremos pobres. Entonces, lo que se pretende en la filosofía de la propuesta es que se tomen ingresos pensionales de la clase media y de los profesores universitarios y profesionales en general que devengan más de estos 3 salarios mínimos para ser redistribuidos entre los pobres. O sea que el problema de los ingresos no es la desigualdad en los salarios, sino la pobreza. Lo que uno encontraría pertinente y acertado es que hubiera políticas públicas dirigidas a la reducción de la pobreza, es decir, a la creación de riqueza, que es el remedio más eficiente contra la pobreza, es decir, a toda esa cantidad de pobres darle oportunidades de vincularse productivamente, es decir, a un crecimiento económico inclusivo, en lugar de apelar a medidas asistencialistas que los mantendrán en condición de pobres. Un ejemplo, si esos 21 millones de compatriotas solamente tienen una comida al día, los apoyos que pretende dar el gobierno podrían garantizarle 2 comidas al día, pero seguirían siendo pobres. Entonces, lo que consideramos más apropiado es fomentar el desarrollo económico, llegar esencialmente a una concurrencia del Estado, la empresa y la universidad en el mismo propósito de crear riqueza para que pueda ser, en ese caso sí, redistribuida con mayor equidad y no redistribuir la pobreza como se pretende con esta reforma pensional. Sí, ahora digamos, la explicación que hace el doctor Acosta es sumamente técnica. Tratemos de darle una explicación más política al tema. Hablando, doctor Ramírez, a usted lo comprendieron los técnicos. Los que no somos técnicos vamos a entender ahora su teoría. La clase media, ¿cómo resultaría afectada al margen del profesorado? En principio, estas personas tienen unos salarios
que están por encima de los 3 salarios mínimos. Pueden... ¿Qué ganan entre 3 millones y 10 millones? O entre 3 y 15 o entre 3 y 20. A ellos los afectaría directamente la reforma. Clarísimo. Explíquenos cómo. Llevan un estilo de vida que han construido durante su vida laboral que les permite tener acceso a educación en un país en que es difícil el acceso a la educación. Les permite tener acceso a vivienda, ¿sí? Y les permite algunas comodidades. Y ahí está la clase media. Luego, ese estilo de vida, al pensionarse, se va a ver seriamente afectado. ¿Por qué? Porque sus ingresos se van a reducir sustancialmente. Y las expectativas de pensión que estas personas tienen durante años de trabajo, por decir 19 años de trabajo, entonces de repente ya no vas a tener acceso a esa pensión. Explíqueme, doctor Ramírez, ¿por qué razón cae la pensión con la reforma frente a la pensión que recibirían con el régimen actual? Porque la reforma pone un límite al número de salarios que se cotizan directamente al régimen de prima media en Colpensiones. ¿Qué son los 3 salarios? Que son los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el resto se va al componente de ahorro individual. Si tú tienes 10 salarios mínimos, entonces 3 se van a Colpensiones, la base de cotización de 3 salarios se va a Colpensiones, ahí te garantizan unos 2.200.000 de pensión al día de hoy, y el resto se va al fondo de pensiones privados que te dan una rentabilidad menor. Muchísimo menor. Muchísimo menor. Que es, entonces, la clase media cotizaría por ley, si es aprobada, cuando tengas más de 3 salarios, hasta 3 salarios mínimos. A partir de ahí, cuando tienes la libertad de ir a fondos, se te baja su pensión. Se le va a bajar la pensión sustancialmente, especialmente para quienes están por encima de esos 3 salarios mínimos. Este es el primer punto de la carta de los profesores de la Universidad Nacional. Otro punto que señalan los profesores en su mensaje al Congreso de la República es este. Se crea un régimen de transición injusto para el profesorado. ¿Cómo es eso, doctor Acosta? Sí, eso hace referencia a que se crea un punto de corte que arbitrariamente se ha fijado en 1000 semanas de cotización, es decir, para usar una expresión ya un tanto popular, de malas a aquellos que tienen menos de 1000 semanas de cotización, porque les será aplicable la nueva reforma pensional que implica reducirles el ingreso a aquellos que tienen más de 3 salarios mínimos, reducir el ingreso pensional a menos de la mitad en comparación con la ley vigente, con la expectativa que tenían de aplicarle la ley vigente, que es la ley 100 de 1993. Es decir, hay una lesión muy severa en el ingreso pensional. Es decir, que se habían transitado a la clase media, que es llamémoslo así, una aspiración, un anhelo de muchos a través del esfuerzo, principalmente a través de haber pasado por el aparato educativo, principalmente de nivel terciario. Entonces ahora con ese ingreso pensional, fruto de la reforma, serían excluidos de las comodidades mínimas que otorga pertenecer a la clase media, es decir, en su vejez quedarían excluidos de una vida digna y decente. Sí, ese artículo de la reforma, doctor Ramírez, dice que dada esta condición de transición, muchos profesores verían afectada, muy afectada, su expectativa de alcanzar una pensión acorde a sus aportes. Es decir, dame un ejemplo. Tú tienes un salario volvamos con el ejemplo de 10 salarios mínimos. Sobre este te hacen un descuento para pensiones. Hay una parte que aporta el empleador que corresponde al 8% y hay otra parte que aporta el empleado, que corresponde al 4%. Y además de eso, hay un aporte que es de solidaridad. En consecuencia,
tú vienes aportando de manera significativa durante toda tu vida para al final tener una expectativa de pensión que es acorde y que se aproxima al nivel de ingreso que tienes. Que va a ser con la reforma mucho menor al que tendría con el actual régimen. Correcto. Y ahí es donde está el cambio súbito de reglas de juego. Es como si tú estás en una competencia, tienes que llegar hasta este punto para obtener un premio, vamos a suponer. Deme un ejemplo. Una persona que recibía 10 millones de sueldo con el actual régimen, ¿cuánto recibirá de pensión? Si cotizó 1.300 semanas, de nuevo, son 7 millones si está en Colpensiones. ¿Y con la reforma? Y con la reforma son aproximadamente 4 millones. Eso está totalmente establecido y confirmado matemáticamente. Matemáticamente para una persona bajo la suposición de que cotice 1.300 semanas, porque también existe la posibilidad de que exceda las 1.300 semanas y ahí se vuelve un poco más favorable. El nuevo régimen pensional que propone el gobierno, las objeciones de los profesores de la Universidad Nacional. Estamos hablando de las objeciones que los profesores de la Universidad Nacional le presentaron hoy al Congreso de la República sobre la reforma pensional que el gobierno presentó al mismo Parlamento. A ver, doctora Costa, el quinto punto de la carta de ustedes dice que desaparece en el proyecto la edad de retiro forzoso. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que hacer la siguiente precisión. La edad de retiro forzoso para los funcionarios públicos en general es actualmente de 70 años. Sí, señor. Y en el caso de los profesores universitarios puede extenderse 10 años adicionales a esa edad de retiro forzoso general. Es decir, podrían estar hasta los 80 años si se encuentran obviamente física y mentalmente productivos. Y hay un retiro forzoso para los hombres y otro para las mujeres, ¿no? No, la edad de retiro forzoso es igual. Es igual. Entonces, con el artículo 10 de la propuesta, lo que se está haciendo es presionar a que el empleador despida con justa causa, así se denomina, al empleado en el momento exacto en que cumpla los requisitos de pensión, para evitar que siga percibiendo un salario que es mucho mayor que el que percibiría como pensionado. Es decir, los profesores en la universidad muy comúnmente podemos hacer uso de ese derecho del retiro forzoso porque estamos en condiciones académicas pues en el caso productivas. En el caso de ustedes, los profesores, pero en el caso de la clase media, toda la clase media. Claro, todos los de la clase media, como lo hemos destacado, que tienen ingresos superiores a los 3 salarios mínimos y que son empleados, caerían en ese riesgo de ser excluidos de su empleo para evitar cumplir. No, en el momento en que justamente cumplan el derecho de pensión, para evitar que permanezcan en el cargo y de esa manera sigan percibiendo un ingreso que es mayor al ingreso que tendrían como pensionados, que como lo hemos señalado, en promedio, más o menos hablando de los ingresos de una clase media, corresponde a un detrimento de más de la mitad del ingreso que tenían la expectativa de obtener con la actual Ley 100 de 1993. Ese punto, doctor Ramírez, queda muy claro. El sexto punto, doctora Costa, perdón. El sexto punto, doctor Ramírez, es para condiciones más equitativas la reforma. ¿Eso qué es? Bueno, en principio el sistema pensional colombiano incluye tanto regímenes especiales y exceptuados como en el régimen de prima media y también pues los fondos privados. Lo que más absorbe recursos del sistema pensional son los regímenes especiales y exceptuados. Esos regímenes especiales y exceptuados no se tocan, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 3. Pero sí se tocan
Entonces, el régimen de prima media, que es el que menos recursos absorbe, el que menos, digamos, representa sacrificio en este sentido para el gobierno. Y el régimen exceptuado se deja intacto. Entonces ahí es donde está la condición injusta. Los regímenes exceptuados absorben mayor cantidad de recursos, no se tocan. Los regímenes, el régimen de prima media, que absorbe menos recursos, es el que sale castigado. Va a ser el más afectado. Y es el que sale castigado. Que se entiende perfectamente. Y al último punto, doctor Acosta, la promesa de un retiro tranquilo se rompe con la reforma pensional. Sí, eso hace alusión a lo que hemos venido destacando de ese detrimento en el ingreso pensional. Lo que sucede es que se argumenta que con las actuales condiciones pensionales, que son más favorables que las que propone la reforma, entonces el sistema eventualmente no sería sostenible, es decir, que no habría recurso público para mantenerlo. Pero nosotros ahí podríamos tener varios argumentos. Uno de ellos es que no es solamente la carga en el número de ciudadanos con edad de pensión, sino también los ciclos económicos, si el país tiene más recursos o menos recursos. Pero lo que uno podría colocar de manera rápida como argumento o contraargumento es que el gasto público en pensiones acumulado es de alrededor de unos 45 billones. La Contraloría oficialmente reconoció hace un par de años que las pérdidas por la corrupción son superiores a 50 billones de pesos, lo cual uno diría que como tenemos actualmente un gobierno pulcro, transparente, libre de corrupciones y de mermeladas, de seguir en esa tónica podríamos tener una sostenibilidad por varias décadas sin necesidad de acudir a reformas, ¿no? Entonces ese argumento de la sostenibilidad habría que mirarlo frente a esa recuperación que haría este gobierno con su gran transparencia de esos 50 billones que se han venido perdiendo sistemáticamente anualmente por corrupción. Y doctor Ramírez, con esta carta que ustedes enviaron hoy, tanto a Cámara como a Senado, ¿qué piensan hacer personalmente ante los parlamentarios que decidirán la suerte del proyecto de reforma presentado por el gobierno? Bueno, esta carta fue radicada en la presidencia del Senado y de la Cámara, pero también fue enviada a todos y cada uno de los congresistas, senadores, senadoras, representantes a la Cámara. Varios de ellos han venido respondiendo, manifestando su interés y el estudio juicioso de nuestros argumentos y consideración de los mismos. De modo que esperamos que a la luz de estos argumentos, que además incluyen un análisis técnico muy detallado de las fallas estructurales y de los problemas sociales que esta propuesta no resuelve, ellos consideren estos argumentos y logren implementar algunas modificaciones o se decida que esta no es una reforma conveniente. Es decir, ustedes, doctor Acosta, están dispuestos, o los profesores en general de la Universidad Nacional, a ir al Congreso a defender sus posiciones, sus observaciones. Desde luego iríamos con argumentos muy técnicos, muy académicos, dirigidos a que esta reforma se retire y se archive. Inclusive podríamos señalar que podría suceder algo aún más grave. Parece que hay tendencia en algunos sectores del Congreso para que esta reforma, en vez de conceder esos 3 salarios mínimos en Colpensiones, solamente conceda un salario mínimo. Es decir, allí estaría de por medio el interés de los fondos privados, porque el salario mínimo no es un negocio para ellos, y pasaría a Colpensiones. Y el resto de pensionados pasarían a los fondos privados que tienen una tasa de reemplazo bajísima, que fluctúa entre el 25 y el 28%, comparada con el 65 al 80% bajo el amparo de la actual ley vigente, la que hemos denominado pues la Ley 100 de 1993. ¿Qué tal es en general, doctor Ramírez, el ambiente que ustedes han encontrado dentro de Cámara y Senado frente a las objeciones que hacen en su carta?
En general, todos los senadores y senadoras representantes a la Cámara que han respondido a nuestra comunicación han sido muy corteses y se han manifestado muy receptivos de nuestras observaciones. Queda claro que las observaciones hechas por ustedes en la carta no solamente afectan al profesorado de Colombia, pues no solamente al de la Nacional, sino además a todos los miembros que somos de la clase media. Sí, obviamente. Los profesores universitarios hacemos parte de la clase media. Como todos sabemos, la clase media es una aspiración, es un anhelo de muchos de obtener comodidades y seguridad mínima para tener una vida gratificante y sobria. La clase media es muy importante porque en la medida en que sea más grande y fuerte, da soporte a una economía y a una sociedad más próspera. Por lo tanto, conspirar, atentar contra la clase media señalándola como la responsable de que otros no tengan ingreso o tengan muy poco ingreso, pues es totalmente injusto. Lo que debía hacerse es pedirse políticas públicas, como lo indicaba antes, dirigidas a que esa gran mayoría de pobres transite hacia la clase media, donde la educación superior como derecho fundamental es uno de los factores muy importantes en ese tránsito, en esa movilidad social. Nos queda un minutico. ¿Ustedes no piensan concertar con la señora ministra de Trabajo? Desde luego, nosotros radicamos una copia de esta misma carta en el despacho de la señora ministra. ¿Y ella los va a recibir? No lo sabemos todavía. ¿No ha respondido? Si se da ese escenario de diálogo, desde luego que entramos en ese diálogo. Creemos que la señora ministra, por ser docente, por haber sido educadora, por también estar vinculada tempranamente a organizaciones de profesores y sindicales, pues tiene toda la sensibilidad para escuchar nuestras observaciones. Y dígame, doctor Ramírez, ¿usted cómo explica o cómo se explica que una persona que ha sido docente, que ha sufrido las dificultades de la docencia en Colombia, haya presentado el proyecto que ustedes están objetando? Para todos nosotros los que firmamos esta carta es desconcertante que un gobierno progresista presente una reforma que es claramente neoliberal. Entendemos también que esta propuesta es concertada con varios ministerios y que actúan diferentes agentes, entre ellos los fondos privados de pensión, y que se mueven muchos intereses alrededor de esto. Doctora Costa, doctor Ramírez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Y ustedes televidentes por la sintonía, muy amables, y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Noticentro 1 CMI divulga informe sin edición del fiscal general sobre el regreso de las chuzadas. El fiscal dice en rueda de prensa que la policía realizó las interceptaciones dando validez a un informe falso. Director de la policía expide comunicado explicando la actuación de esa institución. Fiscalía cita a interrogatorio a Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Petro. Ministro de Defensa exige investigar quién dio la orden. Fue citado al Congreso para dar explicaciones. 10 migrantes ahogados en el Darién. Se inician en Medellín diálogos de paz con bandas criminales. Gobernador de Antioquia se opone. Se enreda en el Congreso trámite de reforma a la salud. 1.200.000 habitantes viven en la pobreza en Bogotá. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Asombro y estupor produjo hoy en el país la revelación hecha por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el sentido de que regresaron las chuzadas a Colombia. Ante la gravedad de la revelación, presentamos sin edición las palabras del fiscal Barbosa. Reitero, sin edición. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. Con información judicial frente al caso de Laura Sarabia,
jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, podemos informar lo siguiente. El día 29 de enero del año 2023, sobre las 12:30 del día, la señora Laura Sarabia y su esposo se dan cuenta de que falta en su residencia una maleta, al parecer que contenía una suma de dinero de $4.000 equivalente a lo manifestado por la señora Sarabia. Al día siguiente, como es natural, se asigna un número de noticia criminal frente a estos hechos que le corresponde a una fiscal de la unidad de hurtos adscrita a la Dirección Seccional de Bogotá. Ustedes saben muy bien que los fiscales son autónomos e independientes. Esta fiscal inició entonces el estudio del caso. Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la Policía Judicial de la Dijín rápidamente produjo ese mismo día un informe en donde incluyeron 2 abonados telefónicos, 2, de la señora Marelvis Mesa y de la señora Fabiola, que era Marelvis Mesa quien le cuidaba el niño a Laura Sarabia, y Fabiola, la persona que iba por días a la casa. E interceptan, utilizando un informe ilegal, un informe de fuente no formal, señalan que la persona, Marelvis Mesa, es la cocinera de alias Siopas. Y dice que esta señora vive en el corregimiento de Tagachí, que es en Chocó, que la señora es la encargada de cocinarle a uno de los anillos de seguridad que cuidan al comandante Siopas, cabecilla principal del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, y al comandante cuando pase en la zona. Luego del anterior anuncio sobre el regreso de las chuzadas, el fiscal Francisco Barbosa concedió una conferencia de prensa en la que informó que 2 exempleadas de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, fueron objeto de interceptaciones telefónicas ilegales utilizando un informe falso. Las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. La jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, está en el ojo del huracán a raíz de las denuncias que la vinculan con un posible abuso de autoridad en el caso de su ex niñera, Marelvis Mesa, quien fue llevada al polígrafo de la Casa de Nariño luego de un hurto de una maleta de dinero en efectivo. El caso de Sarabia se agravó al punto que la fiscalía reveló que la mujer ex empleada de Sarabia fue chuzada, es decir, que intervinieron ilegalmente su teléfono desde las salas de interceptación de la Policía Nacional. ¿Cómo me burlo del Estado de Derecho en Colombia? ¿Cómo utilizo los medios más sucios para poder investigar de forma paralela? Esta es la parajusticia. Esta es la parajusticia. En Colombia se ha hablado mucho de paramilitarismo. Bueno, bienvenidos a la parajusticia en Colombia. La ex niñera del hijo de Sarabia y otra mujer que ayudaba en labores del hogar en la casa de la funcionaria fueron presentadas ilegalmente en un informe como supuestas integrantes del Clan del Golfo. Al parecer, con la interceptación, buscaban escuchar las conversaciones para dar con el paradero del dinero. Esto le puede pasar a cualquier colombiano hoy. Vuelvo y repito. Volvieron a 2 personas, una niñera de la jefe de gabinete del Palacio de Nariño y otra, la persona por días, las volvieron alias la cocinera y alias la madrina, miembros del Clan del Golfo y cocinera de Siopas, para escucharlas a través de un informe de Policía Judicial, práctica que por supuesto ustedes entenderán que ya hay condenados en Colombia por estas prácticas. El fiscal general anunció que será llamada a interrogatorio la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, y será llamado a declarar el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Que nos ayude a poder también
corroborar algunos de los elementos que tenemos. Ustedes entenderán que ya hay prueba técnica, ya tenemos elementos técnicos que ya son para nosotros muy importantes para adelantar ya todas las acciones judiciales, pero por supuesto seguir ahondando en cada una de las líneas de investigación de estos casos. El fiscal anunció que en caso de que alguien cuente en detalle cómo se gestó el plan criminal, podrán llegar a un acuerdo de colaboración. ¿Quién dio la orden? Es la pregunta que transmitió el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al director de la Policía General William René Salamanca por las chuzadas que se hicieron desde una oficina de la DIJÍN e Interpol. Dijo que el gobierno no tolera interceptaciones ilegales. Desde el departamento del Caquetá, el ministro de Defensa Iván Velásquez se refirió en voz del gobierno nacional a la situación de las chuzadas telefónicas denunciadas hoy por el fiscal general Francisco Barbosa. Aseguró que tiene que descubrirse quién dio la orden de chuzar las dos líneas telefónicas. He comunicado con el director general de la Policía Nacional, el general Salamanca, una instrucción muy concreta que quiero reiterar públicamente. Tiene que descubrirse quién dio la orden y es un compromiso que asumo. Es un compromiso que asume el director general de la Policía Nacional. Es un compromiso que el gobierno asume. Vamos a descubrir la verdad de esta interceptación ilegal. Dice que no es un tema de un investigador. Este no es un asunto de un investigador de la DIJÍN, que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió. A la Fiscalía le solicitó adelantar las investigaciones. Que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero que también internamente, dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes. Dijo que el gobierno no tolera las interceptaciones ilegales. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales. También se refirió a las chuzadas de las que él fue víctima. Prácticas ilegales de esta misma naturaleza. Y esto no se puede repetir en el país. Y quien tenga que responder, tendrá que responder. Aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, cualquiera sea su calidad. El ministro de Defensa estuvo en la mañana adelantando un consejo de seguridad en el departamento de Guaviare. Esta noche terminó en otro consejo de seguridad en el Caquetá. En la rueda de prensa, la vicefiscal general Marta Mancera aseguró que la policía intervino de forma irregular de dos formas, realizando las chuzadas y presentando un informe falso que vinculaba a las dos exempleadas de Laura Sarabia como supuestas integrantes del Clan del Golfo. En la rueda de prensa, la vicefiscal Marta Mancera explicó que fueron funcionarios de la DIJÍN los que entregaron un informe falso, haciendo pasar a las dos mujeres como supuestas integrantes del Clan del Golfo. El mismo 30, en el que se practica la prueba de polígrafo, ese mismo día en horas de la mañana, como lo dijo el señor fiscal general de la Nación, se había interceptado ya los dos abonados celulares. Y es que según la Fiscalía fueron en las salas de la policía donde se interceptaron las líneas telefónicas. Los policías judiciales de la Policía Nacional fueron quienes adulteraron información para que un fiscal de crimen organizado interceptara los dos abonados celulares. Los uniformados que realizaron el procedimiento serán llamados a interrogatorio y eventualmente tendrían que responder en imputación de cargos. El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, se pronunció por medio de un comunicado de prensa en el que expresa que la DIJÍN fue engañada. Ante las declaraciones dadas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la dirección de la Policía Nacional, a cargo del general William René Salamanca, publicó el siguiente comunicado. La Policía Nacional de todos los colombianos se permite informar. Primero, la noche de ayer, 31 de mayo, el director de la DIJÍN entrante le informó al director general que en horas de la mañana un analista judicial de esa dirección había acudido ante la Fiscalía General de la Nación para rendir una declaración juramentada. 2. El analista
les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar 2 líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal con base en solicitud realizada por un investigador de la DIJÍN. Tercero, tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo, argumentando que no correspondía a la motivación fundada. Ante estas informaciones suministradas por el director de la DIJÍN, la Dirección General dispuso que la Inspección General adelantara las actuaciones de rigor. Desde la oposición citarán a debate de control político en la Cámara al ministro de Defensa Iván Velásquez y al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, para que respondan por la unidad de policía que se usó para las chuzadas denunciadas por el fiscal. La citación está liderada por el Centro Democrático. Falta la fecha de este debate que se dará en la Comisión Primera de Cámara. Hemos definido citar a debate de control político al ministro de Defensa Iván Velásquez y al general de la Policía, general Salamanca, en la medida que las operaciones que se habrían adelantado parten de las unidades de la policía y ellos tienen que responder. Nosotros hemos cuidado a la policía institucionalmente, pero aquí tienen que darle respuestas al país en un caso tan grave de presuntas chuzadas. Sin embargo, la Cámara Baja ya asignó el 7 de junio como fecha para la citación a una sesión de información a la jefe del gabinete del gobierno, Laura Sarabia. No se dio hoy la reunión a la que citó el presidente Gustavo Petro al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en el caso de la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Gerardo Aristizábal, buenas noches. ¿Qué se sabe del tema en la Casa de Nariño? Hola, buenas noches. Hermetismo total es lo que ha habido aquí en la Casa de Nariño, en el caso que compromete a la jefe de gabinete Laura Sarabia. Recordemos que para hoy estaba prevista la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el embajador Armando Benedetti, quien fue jefe de Laura Sarabia cuando este era congresista en el Senado de la República, y que estaría detrás Armando Benedetti, de acuerdo con personas cercanas a Laura Sarabia, de las revelaciones que hizo la ex niñera Mara Elvie Muñoz en contra de la poderosa funcionaria de la Casa de Nariño, que a propósito, dicen algunos de sus asesores extraoficialmente, tendría ya la carta de renuncia en sus manos para presentársela al presidente Gustavo Petro, luego de los visos de escándalo que ha tomado el tema incluso de interceptaciones ilegales a su ex niñera y a otra persona que le colaboraba y de quien es señalada de haberla robado una millonaria suma de dinero a principios del año. Precisamente, el presidente Gustavo Petro ha guardado también silencio. Por ejemplo, en Trinos no ha dicho nada, solamente ha hecho 3 retweets. Uno de ellos esta misma noche, en el que avala lo que dijo el ministro de Defensa Iván Velásquez, en el sentido de que caiga quien caiga, el gobierno del presidente Gustavo Petro no permitirá que haya chuzadas ilegales en Colombia. Hasta el momento no se cumple la reunión, esperemos que sucede mañana y las determinaciones que adoptará el presidente Gustavo Petro con Armando Benedetti y Laura Sarabia, 2 de las personas que lo ayudaron a llegar a la presidencia de la República y quien antes eran bastante amigos y hoy están separados por temas del poder. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. Las autoridades de Panamá informaron sobre el hallazgo de 10 migrantes que murieron ahogados en la selva del Darién. La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, informó que al menos 10 personas migrantes fueron encontradas ahogadas en la selva del Darién. Según la Organización Internacional para las Migraciones, muchas de las muertes y desapariciones registradas en la selva ocurren cerca de grandes ríos, también por la picadura de serpientes o arañas y por accidentes que dejan malherida a la persona y sin posibilidad de atención. Gozaine agregó que algunas personas siguen insistiendo en cruzar a pesar de lo caudaloso de los ríos. Agregó que hasta este miércoles unos 170.000 migrantes han ingresado de forma irregular a la selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia. El Darién es uno de los recorridos más peligrosos que realizan los migrantes latinoamericanos en su intento por llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. Ante las múltiples amenazas de las disidencias de las FARC en el departamento del Huila, el desminado humanitario se suspendió.
Por amenazas de las disidencias de las FARC que operan en el departamento del Huila, se suspendió el desminado humanitario. Un día después de que fue incinerado este vehículo militar, donde se desplazaban soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario número 5, el gobierno se pronunció. Un grupo como las disidencias los atacan, les quitan las herramientas para desminar. ¿Qué es lo que habría que decir respecto de un grupo criminal de esa naturaleza? Estas fotos, conocidas por CMI, demuestran cómo se vieron obligados a salir del municipio de Baraya en el Huila los 15 militares con algunos de sus equipos. Este viernes iniciará en la cárcel de Itagüí el espacio dialógico sociojurídico con las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá. Son un poco más de 350 bandas que se integran en 3 grandes estructuras: la Oficina, los Mesa y los Triana. Tras 9 meses de conversaciones se logró sentar a las estructuras armadas ilegales que controlan Medellín y el Valle de Aburrá. Está iniciando un diálogo que controla el 80% del Valle de Aburrá y controla el 90% de la ciudad de Medellín. Entonces estamos hablando con estructuras de mucho poder. ¿Cuántos hombres armados se involucran en este diálogo sociojurídico que inicia mañana? Diversas aproximaciones cuantitativas, lo que más o menos podemos decir que podrían ser entre 12.000 y 14.000 jóvenes. Lo importante señalar aquí es que quienes son referentes hoy de los grupos armados que operan en Medellín y en Aburrá, casi todos, si no todos, están comprometidos en la paz urbana. Son 16 estructuras armadas que se enmarcan en 3 grandes grupos y que controlan todo o casi todo. Para ingresar a hacer estas imágenes en la Comuna 8, fuimos acompañados por hombres de estas estructuras que ahora le apuestan a la paz. Va a iniciar diálogos la oficina del Valle de Aburrá, que la han denominado la oficina de Envigado, y 2 poderosas estructuras independientes aliadas de la oficina. Mañana viernes en la cárcel de Itagüí, con varios ex jefes de estas estructuras armadas ilegales, se iniciará este espacio dialógico sociojurídico. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuestionó la forma como se adelantan los diálogos con los grupos armados por parte del gobierno nacional. Para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la invitación a los diálogos de paz entre el gobierno y los grupos armados ilegales de Medellín llegó tarde. Fuimos invitados, como en muchas otras ocasiones, a la película cuando la película va más de la mitad, porque aquí nosotros no hemos sido invitados para el diseño, para el análisis de lo que ha sido el proceso de paz total, pero tampoco de los procesos de cese al fuego o de cese de hostilidades. Dijo que los vacíos en la propuesta de paz se mantienen, que necesitan un rediseño y aseguró que la mesa de paz construida por algunos mandatarios aún no es escuchada. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, regresó de La Habana en las últimas horas y anunció que hay disposición del ELN para pactar un cese al fuego. Hay una disposición del ELN de acordar sobre asuntos sustanciales conforme a los principios del Acuerdo de México en relación con cese de fuego y participación. Creo que en los próximos días tendremos unos resultados alentadores para que el país dimensione la importancia de estos pasos sustanciales que se van a dar con el Ejército de Liberación Nacional. La Aeronáutica Civil reveló el informe preliminar de la investigación que se adelanta por el siniestro de la avioneta en el Guaviare. En él se advierte que el piloto intentó acuatizar. El informe de la Aeronáutica Civil sobre el accidente de la aeronave en la que iban los menores indígenas, que hoy son buscados en la selva del Guaviare, revela que las fallas de la aeronave iniciaron 27 minutos antes de chocar con el suelo el pasado 1 de mayo. La primera advertencia del piloto a las autoridades fue: Mayday, 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 2803. Mayday, 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 tengo el motor en mínimas, voy a buscar un campo. Aunque minutos después el motor retomó potencia, otra alerta fue lanzada. Mayday, 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 2803, 2803, el motor me volvió a fallar, voy a buscar un río, aquí tengo un río a la derecha. Esta fue la última comunicación. 103 millas fuera de San José, voy a acuatizar.
Sin embargo, en el informe muestran que el piloto no logró acuatizar. En cambio, chocó contra los árboles, lo que los llevó al suelo. Estas son las primeras imágenes del interior de la aeronave. Los puntos rojos señalan los asientos en los que iban las personas fallecidas y los morados los puestos de los menores indígenas, de los cuales aún no se tiene una ubicación. Se enreda en el Congreso el trámite de la reforma a la salud. En medio del debate se presentó un choque entre congresistas del Partido Verde. Un acalorado momento se vivió en la bancada de la Alianza Verde este jueves, luego de que alrededor de la mitad de congresistas firmaran una proposición del representante Daniel Carvalho para archivar la reforma a la salud. La representante Marta Alfonso, elegida en Tolima por la coalición Verde Pacto, ponente de la reforma a la salud, les reclamó a sus compañeros por firmar la proposición de archivo. En un partido recogido, en un partido que lo avaló, en un partido que además es de coalición de gobierno, pues debería resolverlo. Invito a las directivas del Partido Verde a que exijan que se vote en bancada. La representante Catherine Jubinao es una de las parlamentarias a las que Alfonso le reclama en el video. Cabe recordar que esta congresista Jubinao ha mostrado oposición a la reforma a la salud. La única obligación que tenemos como verdes, siendo coalición de gobierno, es procurar que las reformas salgan bien. Si nosotros creemos que las reformas están mal planteadas, pues sencillamente no la podemos apoyar. Con el ala de los verdes y los congresistas independientes que no apoyan la reforma a la salud del gobierno, las cuentas para este proyecto cada vez son más apretadas. Los partidos de oposición enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que le piden al jefe de Estado respeto por la independencia de poderes y la libertad de prensa. La carta fue enviada por representantes a la Cámara de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y Liga de Gobernantes Anticorrupción. Los 38 miembros de la Cámara de Representantes que conformamos la bancada de oposición. Un documento en el que esencialmente le pedimos al gobierno nacional no interferir más con mensajes equivocados al ejercicio de la rama judicial. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por los intentos de deslegitimar y debilitar a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. Presidente Gustavo Petro, respete la independencia de poderes, respete la rama judicial, respete la independencia del Congreso de la República y respete a los medios de comunicación como a los entes de control. Cabe recordar que otros congresistas de partidos como la Alianza Verde, como Catherine Miranda, también le han pedido al presidente respeto por la independencia de poderes y los medios de comunicación. Cerca de 300 docentes de la Universidad Nacional enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que critican fuertemente el proyecto de reforma pensional del Ejecutivo. La carta firmada por cientos de docentes de distintas universidades fue enviada al Congreso de la República solicitando archivar el proyecto de reforma pensional. Estas son sus razones. Es que la reforma no resuelve los problemas estructurales del actual sistema de pensiones. Uno de ellos es la cobertura, es decir, cuántos ciudadanos están abarcados por el sistema de pensiones. Solamente una fracción muy pequeña de los ciudadanos con derecho a pensión acceden a ella realmente. Entonces, esta propuesta no incrementa la cobertura. De hecho, podría eventualmente hasta reducirla en alguna medida. Es demasiado agresivo. Consideramos que se necesita un concepto de progresividad en la reforma y que no sea tan agresiva. En los últimos días se han recolectado cerca de 200 firmas adicionales. Una avalancha en norte de Santander mantiene incomunicados a 7 municipios del norte del departamento. El colegio de la vereda. Este es el panorama que dejó la avalancha del río El Tarra. Centenares de familias de varias veredas y el corregimiento El Tarrita del municipio de Ábrego Norte de Santander lo perdieron todo. Con el apoyo del Ejército Nacional se llevó a cabo un sobrevuelo, particularmente en toda la zona afectada, pudiéndose determinar la magnitud y la gravedad de cada uno de los daños. La avalancha que arrasó con el caserío, cultivos, animales y una escuelita dejó también a 7 municipios de norte de Santander totalmente incomunicados con el resto del país. Vamos a desplegar a más tardar el día viernes los equipos del Instituto Nacional de Vías que están en la zona para empezar un trabajo de limpieza y remoción de este material. Las actividades académicas quedaron suspendidas y los hospitales en máxima alerta ante nuevas emergencias. 4 personas resultaron heridas.
Las autoridades en norte de Santander realizan sobrevuelos en la zona. En otras noticias, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que la Procuraduría no le permitió defenderse antes de elevar el pliego de cargos en su contra por las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de contratación del túnel del Toyo en Antioquia. Cuando yo me enteré, ya habían cerrado la investigación y no tuve la oportunidad de defenderme, que es un requisito básico dentro de cualquier sistema democrático. Con esta afirmación, el ex candidato Sergio Fajardo asegura que la Procuraduría jamás lo notificó directamente a él sobre el proceso que adelantaba porque, siendo gobernador de Antioquia, supuestamente cometió irregularidades en el proceso de contratación del túnel del Toyo. Me toca de afán tratar de defenderme, lo que no pude hacer, que es una injusticia, eso sí lo tengo que decir con toda la claridad, pero como siempre, vuelvo y explico, pongo la cara como le he puesto siempre. Ya estoy acostumbrado después de tantos años a que cada cierto tiempo aparece una investigación. Pero advierte que respeta la decisión de la procuradora delegada y que dará la cara para defenderse en este proceso. Yo siempre he sido respetuoso y ahora que estamos en este mundo tan enredado con tantas confusiones en Colombia, todo además con perspectivas de empeorar, dar ejemplo de seriedad, tranquilidad, respeto, eso es lo que yo hago. Hoy es incierta la construcción del Regiotram de Occidente. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales archivó la licencia del proyecto. La decisión generó duras críticas de la alcaldesa Claudia López y del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. La ANLA le puso freno al primer tren eléctrico del país que conectaría a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, tras archivar la licencia ambiental. Yo lo único que pido es que no paren las cosas, ¿no? Primero quieren parar el metro, ahora paran el Regiotram de Occidente. Apreciados amigos del gobierno, ustedes están gobernando, no parando. La decisión pone en grave riesgo la ejecución del Regiotram. Sin licencia ambiental no se pueden iniciar las obras y empezar el proceso de cero retrasaría el proyecto. Va a demorar el proyecto el mismo tiempo que nos demoremos en tener la licencia. Ahora estaremos hablando, si todo sale bien y trabajamos en tiempo récord, del segundo semestre, finalizando el segundo semestre del año 2026. El tren de cercanías espera movilizar a 130.000 personas desde los municipios de Sabana Occidente hasta la capital y promete reducir los tiempos de desplazamiento de 3 horas a 45 minutos. La Personería de Bogotá prendió las alarmas por el aumento en la mortalidad materna. En Bogotá hay alerta por la muerte de mujeres embarazadas. La Personería reveló un aumento en las cifras. En el 2019 fallecían 23,6 mamitas por cada 100.000 nacidos vivos. En este momento tenemos una tasa de 32. La meta en el plan de desarrollo era bajar un 20% la tasa de mortalidad materna, pero a 6 meses de terminar la administración estamos lejos. Esperábamos estar por debajo de 18,9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos al final de este cuatrenio de la alcaldesa. ¿Pero cuáles son las causas de muerte de las gestantes? Problemas asociados a la presión arterial, síndrome de Gel, preeclampsia. 1 de cada 5 fallecimientos de maternas son mujeres migrantes. Kiev, la capital de Ucrania, fue blanco del ataque ruso más mortífero en meses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una fuerte caída en un acto público. Noticias del Mundo en Noticentro 1, CMI. Kiev fue blanco del ataque ruso más mortífero en meses y respondió con varios bombardeos sobre la región fronteriza rusa de Belgorod, en una ofensiva que el Kremlin calificó como un intento de invasión por parte de Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una aparatosa caída durante un acto de graduación de la Fuerza Aérea en el estado de Colorado, aunque casi de inmediato el demócrata se puso de rodillas y se levantó ayudado por 3 personas. Este no es el primer incidente de este tipo que protagoniza el mandatario estadounidense. Un grupo armado amenazó a la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, en un video en el que le advierten que si no se va por las buenas, se va por las malas, asegurando que tienen monitoreados sus movimientos y que atentarán en contra de ella y de su familia si no deja su cargo. Más de 1 millón de personas están en pobreza multidimensional en Bogotá. El dato lo reveló la Secretaría de Planeación de la capital.
Aunque Bogotá registra el nivel más bajo de pobreza multidimensional de los últimos 10 años, más de 1 millón de personas están en condiciones precarias. La ruralidad es el gran reto y es la población que concentra una mayor cantidad de estas carencias. Con el propósito de identificar a más bogotanos con necesidades insatisfechas, la Secretaría de Planeación implementará un nuevo índice para medir la pobreza, agregando factores como los tiempos que se pierden en el transporte, el entorno y la exclusión. Ese 18% de la población es la que sufre una mayor cantidad de estas nuevas privaciones que hemos identificado. Eso es más o menos 1.5 millones de habitantes. La idea es focalizar la política social en las zonas y poblaciones donde se necesita más inversión. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, anunció la salida del país de 4 empresas por la inseguridad y los altos impuestos. Los problemas de inseguridad en varias regiones del país, sumado a los mayores impuestos con la pasada reforma tributaria, ocasionaron las salidas de 4 empresas del sector que operaban en el territorio nacional. Hay una clara incertidumbre que frena la inversión. La seguridad en el país, en esos entornos para la exploración, ha tenido efectos y ya hay compañías que se han retirado del país producto de la inseguridad en ciertos territorios donde estaban ejerciendo sus actividades. El dirigente dijo que la situación de orden público puede generar un crecimiento de la actividad ilegal. Con esos ritmos de inversión no vamos a conocer el país y no vamos a buscar y no vamos a encontrar los minerales que se necesitan para el Plan Nacional de Desarrollo y para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También se hace un llamado a agilizar los trámites de licenciamiento ambiental y consultas previas para el desarrollo de proyectos mineros. El Ministerio de Minas y Energía reportó una caída en la producción de gas en abril. La producción de petróleo aumentó. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, la producción de petróleo en el mes de abril registró cifras positivas con un crecimiento del 4,02%. La tendencia se dio debido a la reactivación de la mayoría de los campos petroleros que habían registrado problemas de operación en el primer trimestre del año. Por otro lado, la producción de gas presentó una caída en el cuarto mes del año del 6,54%. Se espera que los recientes hallazgos de hidrocarburos mejoren la tendencia. La Superintendencia de Industria ordenó a los almacenes Dollar City y Joy entregar información clara sobre los precios de los artículos que venden. La orden de la Superintendencia se impartió luego de visitas de inspección a los establecimientos de comercio, donde se evidenció información mínima de varios productos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,72% a 1.117 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 6,17% a 24.950 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 4,80% a 7.045 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,51% a 26.870 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.410 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.240 pesos y la venden en 4.290 pesos. Un euro cuesta 4.765 pesos con 45 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.83. El azúcar se transó en 24,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70,11 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74,32 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.064 pesos. Tenemos noticia al cierre. La magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, pidió a la Comisión de Disciplina Judicial investigar al fiscal Gabriel Jaimes por cerrar un proceso contra el hoy embajador Armando Benedetti.